José, tú tienes una condición y tú me has dicho que creciste dentro de unos privilegios, pudiste estudiar, tus papás te brindaron todo eso, hoy tienes un trabajo, tienes una vida que a lo mejor añoraste en algún momento, pero ¿te imaginas si hubieses nacido por allá en una zona rural, pobre, sin acceso a buena educación, digamos en un salón con 50 personas más, desde primero hasta quinto, y sin acceso a buena salud? ¿Tú te imaginas eso? Pues privilegios, así como si mis papás fueran estrato 6, no, pero la verdad yo sí me he preguntado y me he cuestionado mucho esas cosas, sobre todo desde que soy un poco más consciente de estos temas y de hecho hace poco conocí algo que nos podría ayudar un poco a desvelar esa cuestión que se conoce como la interseccionalidad. ¿Te parece si hablamos un poco de eso? Ya que estamos aquí, hablemos de eso, claro que sí. Nos parchamos, como dices tú, hablar, nos descojonamos. Nos descojonamos. Esto es Descojonados, un podcast de discapacidad y psicología. Y lo que sea. ¿Qué más, mi llave José? ¿Cómo va todo? Qué placer saludarle nuevamente. ¿Qué más, señor periodista? ¿Todo bien? Aquí esperando que empiece el fútbol. Para los Fútbol, que nos escuchan atemporalmente, estamos a, ¿qué? 9 de julio, no hay fútbol. de ¿Qué es agosto, esto? de agosto. De agosto, 9 sí, de de agosto. agosto. Ya es agosto. ¡Ah! Y ya se viene diciembre, desde que empiece septiembre. Chao. Epa, nos promociona Tropicana, por si acaso. José, hoy quisiste abrir con la interseccionalidad y a mí me llama la atención. Yo dije, claro, ¿qué es eso? Pero sabes una cosa, este es el tema del que muchas veces hemos tratado sin quererlo. O sea, probablemente al principio cuando empezamos a hablar de esto, lo tocamos sin quererlo y la gente se preguntará, ¿qué es eso de interseccionalidad? Eso es algo bastante sencillo si se quiere ver de manera simple, pero que es algo que nos compone, creería yo, como sociedad en absolutamente todos los niveles. No solamente al hablar de discapacidad, va mucho más allá, ¿no? Sí, y mira que yo sin querer queriendo, pues con las experiencias que de pronto yo he tenido desde que vivo en Montería, cuando estaba un poco más cercano a eso, yo me venía acercando un poco al término sin conocerlo, como que me topé con él en un diplomado que estaba haciendo y me topé con el término y con el concepto y dije como que wow. Pues madre, esta vaina era lo que yo estaba buscando y lo que de pronto me cierra un poco esa reflexión que yo de mi parte hacía, ¿no? Y por eso pues también es importante darle un poco de eco, mira que nosotros también tratamos, y los que de pronto nos vienen escuchando, que tratamos de dar una mirada de la discapacidad más allá del diagnóstico y también pueden haber condiciones sociales, culturales, económicas que también limitan doblemente a la persona, ¿no? Básicamente yo siempre me preguntaba lo siguiente, sobre todo desde que llegué a Montería y empecé a recibir en consulta de pronto a chicos que venían de contextos rurales, con papás que de pronto no habían tenido la oportunidad de estudiar y que de pronto con muchas carencias económicas, y yo me sentaba a hacer mis historias clínicas, no, pues nada, o sea, el pelado no tiene nada, absolutamente nada, pero no lee y no escribe. Y yo, pero ¿por qué esa? Se supone que yo no debía haber leído o no haber escrito, ¿no? Ahí empezó como que mi cambio y mucho más cuando yo empecé a ver chicos con discapacidad, y chicos que de pronto con una parálisis cerebral, pero por cuestiones de la EPS o por cuestiones económicas no tenían silla de ruedas, no tenían muletas, o sea, llegar al extremo de ver chiquitines que de pronto los papás los tenían que cargar. Entonces, esa limitación en la movilidad o que me acuerdo muchísimo uno con hipoacusia, tú sabes que yo tengo hipoacusia también, que escucho poquito a veces, y que de pronto hasta ya más grande, 16 17 años, fue que tuvo acceso a audífonos, entonces como en el colegio rural los profesores no sabían qué hacer con él y pues lo que hicieron fue apartarlo. Y pues el pelado no lee, no escribe, entonces una discapacidad cognitiva también secundaria, todas esas barreras, y eso es de lo que queremos visibilizar un poco hoy, ¿no? También esas variables que terminan generando doble discapacidad o doble barrera. Para poner un poco de contexto, el concepto de interseccionalidad fue introducido por Kimberlé Crenshaw en 1989 para explicar que las desigualdades no se viven solo de manera aislada, como por ejemplo el género, la raza, clase, sino que se entrecruzan y se potencian mutuamente.
Por ejemplo, no sé, ya ahorita mencionamos, imagina ser una persona pobre, tener una discapacidad y quizá también ser afrodescendiente, por ejemplo. No es que cada una de esas discriminaciones se vive por separado o tampoco es que se sumen, sino que es una experiencia de desigualdad cualitativamente distinta. O sea, es una realidad social única la que se vive en ese escenario. Entonces ese concepto lo que trata es de analizar ese, o sea, de dar un enfoque desde esa perspectiva, de la perspectiva de que las, ¿cómo lo decimos? De que las desigualdades se entrecruzan y pueden generar una realidad que hay que analizarla como realidad única y particular y cómo eso nos puede llevar a otros análisis más profundos para precisamente evaluar el desarrollo y no una cuestión como tan colectiva como quizás las políticas públicas apuntan, ¿no? Claro, por ejemplo, imagínate también meterle género a la cosa. O sea, si ya se hablan de desigualdades en el acceso al trabajo, al mercado laboral y a los salarios, y si es una mujer en condición de discapacidad, pues mucho, mucho más complejo, ¿no? Y de hecho hay unos estudios que yo me he topado por ahí que de pronto han explorado o han identificado de que las mujeres en condición de discapacidad tienden a tener mucha más vulnerabilidad a la violencia de género, al abuso, etcétera, etcétera. Y yo creo que de pronto también esa cuestión de la interseccionalidad también me ha llevado, me ha servido de pronto como para desmitificar eso de que las personas con discapacidad o en condición de discapacidad que salimos adelante es porque somos especiales o porque somos superhéroes, o es esa cuestión del capacitismo que tú y yo criticamos bastante acá, ¿sí? No, no es tanto por eso. Y yo a veces me siento, en relación a pacientes que yo he tenido, o estudiantes, o personas que yo conozco, me siento como una persona con discapacidad, pero también hablando desde una posición privilegiada, ¿no? Que he tenido de pronto acceso a cosas que de pronto personas en similares o inclusive en condiciones menos complejas que las mías tienden a tener muchas más barreras, pero por esas cuestiones interseccionales también a su propia condición. Y a fin de cuentas es un tema bastante clave de tener, o sea, de analizar, de verlo desde allí, porque digamos cuando uno está entrando en este tema y yo sé que hay mucha gente que los primeros las primeras cosas que va sabiendo, que va escuchando, que va por las que se va interesando sobre este tema de la discapacidad y la inclusión, es porque nos escucha o porque escuchó alguna historia de algún conocido y a partir de allí le empieza a llamar la atención. Cuando uno está allí como en ese punto, uno piensa, lo normal puede ser, voy a generalizar un poco, es generalizar precisamente la población, como si fuese una población, hablar de la discapacidad como un grupo de personas que tienen una condición particular, pero que es algo colectivo. Evidentemente, si hay cuestiones colectivas, como es lógico, pero me parece que es excesivo. Me parece que es excesivo hablar de un colectivo de discapacidad y no de personas que tienen unas condiciones particulares dependiendo de sus circunstancias de vida y contextos. Ahora bien, yo creo que nosotros hacemos este episodio tratando de explicar ese concepto, cómo aplica también a la discapacidad, porque entra dentro de un grupo, entre comillas, que es de vulnerabilidad. La ruralidad, ¿por qué hago hincapié en la ruralidad? Porque nosotros vivimos en un país principalmente rural. Gentes nos han preguntado sobre la ruralidad. O sea, ¿cómo es la discapacidad de una persona? Hay gente que de verdad se ha hecho esa pregunta. Y claro, José ha hecho la pregunta, y creo que lo hablamos una vez, hablamos de educación inclusiva en la ruralidad. Zonas rurales de Córdoba, para ser exactos, donde también es mayoría, como en casi todos lados. Y es allí donde nos convoca la pregunta, ¿cómo es? O sea, ¿qué se puede hacer? Bueno, no es una sola pregunta, son un montón de preguntas. Pero para seguir ese hilo, propongo, José, que yo sé que es algo que tú manejas, que es el enfoque de capacidades de Amartya Sen, que es lo que una persona realmente puede hacer y sus oportunidades reales. Y esto tiene toda relación, porque las oportunidades reales de alguien no son las mismas dentro de todas las dificultades que podemos mencionar por el contexto, por la posibilidad de tú acceder a una educación, a tener un bienestar, que teniéndola, digamos que teniendo más privilegios, entendiéndonos en un país como este. Aquí sí me gustaría que nos cuentes, porque sé que tienes de manera más aterrizada historias, muchas cosas que tú conoces por tu trabajo y por tu experiencia,
que nos puedan ayudar a entender por qué es tan diferente y por qué es tan importante hablarlo, siquiera. Uy, mira que de esas tengo un montón de historias. Voy a tratar de coger como las más recientes, pero sí, ese tema a mí me hizo como cuestionarme muchas cosas, inclusive de cómo yo abordo a mis consultantes, ¿no? De hecho, los que nos siguen por redes hace poco, digamos, en el tiempo en que estamos grabando este capítulo, subimos un reel, yo de pronto criticando un poco el concepto de inteligencia y si la inteligencia se debe medir y el coeficiente intelectual y qué es inteligencia y todo eso. Yo siempre me cuestionaba cuando yo evalúo y aplico esas pruebas neuropsicológicas a chicos que vienen de contextos rurales donde de pronto el acceso a la educación es más difícil o a la educación de calidad es más difícil que en contextos urbanos, cuando esos puntajes siempre, digamos que de 10 uno o dos podrían estar como dentro de los estándares psicométricos, pero el resto siempre está ahí como que cojeando y no sé qué, y uno como que analiza todos esos contextos de dónde viene y uno se pregunta, bueno, ¿es el contexto? ¿Es un problema que tiene el pelado para aprender? ¿O cómo? O qué cuestiones hay? Pero mira que a mí me ha parecido muy interesante. Entonces, se supone que esas pruebas, si tú no sacas el puntaje que está dentro de tanto y tanto, entonces ya se considera, más otros aspectos, se considera que tienes discapacidad cognitiva. Y de hecho hay muchos neuropsicólogos que lo hacen mal, ¿sí? Porque dentro de los manuales diagnósticos no es solamente con un coeficiente intelectual bajo, sino que también eso tenga una repercusión sobre la adquisición de conductas adaptativas, o sea, de la funcionalidad, ¿sí? No solamente el coeficiente intelectual bajo amerita para el diagnóstico una discapacidad cognitiva, así los que nos estén escuchando, ojo papitos, mamitas, no es solamente con un puntaje bajito en las pruebas, la prueba es necesaria pero no suficiente, el coeficiente intelectual. Entonces, para no desviarme mucho del punto, por ejemplo, voy a tomar el casito más reciente que tengo más fresco, que yo dije como que, wow, o sea, hey, hay que repensar la educación o hay que replantearse el concepto de, por ejemplo, de discapacidad cognitiva. Un chico, te resumo la historia, además de que tuvo un accidente que de pronto generó que se incapacitara por 2, 3 meses, por ahí, métela eso también pandemia, el chico puede tener como 12 años, métela eso también pandemia, entonces también otros 2 años que no estudió, más un contexto familiar bastante complejo, ¿sí? Unos papás bastante desjuiciados que no le paraban bola al pelado. Entonces, esos son los pelados, ¿te acuerdas que yo les digo? Los niños manoseados. Cógelo tú, cuídalo tú, que yo no tengo tiempo, que no sé qué. Terminó en manos de la hermanastra y la abuela, que en zona rural que tampoco le paraban bola. Entonces el pelado como que no iba al colegio, en una semana iba un día, el resto si no había quien lo llevara, pues no iba. Entonces, ¿en qué decantó? Pues que el chico pues cero conducta adaptativa, no se bañaba, se le bañaba cuando se le daba la gana, habilidades escolares básicas, ¿no? Lectura, escritura y todo eso, muy, muy pocas. Total, hace como a principios de año lo asumió la crianza una tía de él, más juiciosa, una señora bastante estricta y seria, de hecho me da como miedo a veces hablar. Y el pelado fue mejorando, y el pelado se bañaba y no sé qué, no sé qué, sí, ya era un poco más, ya empezó a adquirir esos comportamientos, pero porque ya tenía una estructura familiar un poco más formal, una figura de autoridad, unas normas, unas reglas, unos compromisos, etcétera, etcétera. El pelado, pues en las pruebas no le fue muy bien, ¿sí? En las pruebas no le fue tan bien, en unas un poco mejor, pero aquellas que de pronto que necesitaban habilidades académicas no le fue muy bien, la verdad. O sea, los puntajes, si yo me quedara solo con los puntajes, este pelado me da para una discapacidad cognitiva. Pero que me parecía chévere, eso ya me lo conté la tía al final, cuando ya yo empecé a como que a retroalimentarle un poco lo que yo iba viendo y cómo lo analizaba, lo contextualizaba con sus antecedentes. La tía empezó a contarme que ese pelado tenía una creatividad impresionante. O sea, a ese pelado le encantaban los animales, armaba como jaulas para pajaritos, los cuidaba, se inventaba cosas, se inventó como una pistola o algo así para espantar goleros y no sé qué. O sea, unas vainas que yo decía, pues madre, pero bueno, no todos nacimos definitivamente para ser abogados, médicos, ingenieros, ¿sí? También existen otras labores y otras profesiones que de hecho yo creo que esas son las que van a sobrevivir mucho más a a las inteligencias artificiales que estos trabajos cognitivos intelectuales como el tuyo y el mío, esas están un poco más en peligro, la adquisición de habilidades y destrezas netamente. Y así yo te podría contar un montón de historias. Una vez tuve un chico que se lo llevaba el tío
El tío era mecánico y se lo llevaba y el pelado solamente viendo aprendió. Toda esta cháchara que yo pronto te estoy contando se la eché también a la mamá y el pelado solamente me escuchaba, me escuchaba, me escuchaba. La siguiente vez que lo vi, el pelado armó un taller en su casa y arreglaba bicicletas a los amigos del colegio, de los pelados de ahí del pueblo donde viví, les cobraba 10.000 pesos por eso. Y yo dije, hey, pero esto también no es inteligencia. Sí, aquí yo no estoy tan bien, y eso es básicamente el enfoque de capacidades, ¿no? Dentro del contexto familiar que tengo, dentro de las oportunidades que tengo, dentro de los accesos que también puedo tener a partir de todas estas condiciones familiares, yo que puedo aprender, yo que puedo adquirir. Como cuando yo le digo a veces a algunos papás, mire papito, la discapacidad es tan, o sea, es tan relativa de que si, por ejemplo, yo con mis problemas visuales y de movilidad, si yo me quedo sin trabajo, yo no puedo ser mesero, por ejemplo, mientras tanto, o yo no puedo ponerme a manejar un InDriver, ni ponerme a hacer Rapimoto. Sería impensable en mí, su hijo sí lo puede hacer. ¿Sí? De pronto su hijo no puede hacer las cosas que yo estoy haciendo en estos momentos, que le cueste un poco más de trabajo, pero hay muchas cosas que su hijo sí puede hacer que yo no puedo hacer. Entonces ahí es donde viene, como yo entiendo y trato de hilar un poco el enfoque de capacidades con la manera en cómo hoy en día estamos tratando de comprender la discapacidad, ¿no? No es mirar qué no puede hacer la persona, sino con qué cuenta, qué tiene y qué lo podemos poner a hacer, que desde ahí también se critica ese, si tú quieres, tú lo puedes lograr, o que la discapacidad está en la mente, no, hay vainas que uno no puede hacer, pues yo no puedo manejar, sería un peligro, ¿sí? Entonces, por más que yo quiera, no lo voy a poder hacer, es impensable, hasta el día que me dé para comprarme un Tesla, un carro autónomo, una vaina así, pero no lo voy a poder hacer por más que yo quiera. Entonces, ahí es cuando de pronto, a partir de la intersección y este enfoque de Amartya Sen de las capacidades, como que me cerró como tal, ok, esto es discapacidad, esto es lo que es discapacidad, ¿sí? El enfoque de capacidades más o menos pone el foco en la libertad real de elección y en eliminar las barreras que limitan esas libertades. O sea, es como, por ejemplo, no basta con darle educación a una niña, ponle, a una niña. Si esa niña no puede asistir por miedo a que la violenten, digamos, en esa institución, o porque se tenga que quedar en la casa, que esto es algo que pasa muchísimo, ¿cierto? O sea, esto es algo que pasa un montón y es extrapolable a cualquier tipo de discriminación o de vulnerabilidad o de población vulnerable. Mismo ejemplo que se pone con las mujeres indígenas o con las mujeres en condición de discapacidad, como tú mencionaste ahorita. Pero aquí el tema clave me parece que ese análisis es súper importante para poder tomar políticas públicas que funcionen, es decir, que tengan en cuenta esa parte, que lo tengan en cuenta de esa manera. Es una crítica, porque sí, ¿para qué vamos a decir que no es una crítica? Yo sé que se viene trabajando y cada vez se intenta trabajar mejor, pero es que yo en la zona rural no identifico cómo se puede mejorar o cómo están haciendo para intentar lograr el objetivo, pues, que es la inclusión. No lo sé. Yo no sé, tú de pronto estás más cerca a este tema. ¿Qué piensas? Y es que me parece un tema demasiado complejo, ¿sabes? Y ahí de pronto el sistema educativo tendría que reformarse. Yo pienso, pues es mi postura. O sea, yo a veces digo que los mismos contenidos académicos que ve el pelado de Bogotá, de Medellín, pues no deberían ser estrictamente los mismos que ve un pelado, pues por ejemplo, de zona rural de Puerto, ¿sí? En donde el contexto es completamente distinto, las capacidades y los accesos a los cuales tenga facilidades ese chico y la familia también sean completamente diferentes. Yo me acuerdo antes cuando yo estudiaba en mi colegio, eso ya se perdió, creo que se está retomando, pero mi colegio tenía dos variantes, por decirlo así, el bachillerato académico y el bachillerato técnico. Lo que estábamos en el académico, yo hice el académico, pues era el bachillerato tradicional y nosotros me acuerdo que podíamos hacer unas profundizaciones en inglés, en sistemas, en comunicación social, que eran más académicas, por decirlo así, valga la redundancia. Mientras que los técnicos, ellos tenían un montón de talleres y las profundizaciones de ellos eran como que mecánica de tornos, no sé qué, yo pasaba todo ese día metido en el taller y la mayoría de esos pelados hoy en día son ingenieros o accedieron a formaciones técnicas en el SENA, cosas así, ¿sí? Entonces, mientras que los de mi lado, pues son más como que abogados, médicos, administradores, de ese tipo de pronto de formación. Entonces yo siento
que la educación también tiene que ir muy de la mano con los contextos y las capacidades de acceso que también tenga la familia. Sí, ahí de pronto tú y yo alguna vez hablamos de pronto esa idea muy tercermundista que todavía se tiene en Colombia de que tú tienes que ser profesional para ser alguien en la vida. Entonces también hay tanto profesional y mira que también hay tanto pelado, yo de pronto como profe, tanto pelado que viene de zona rural, que ingresa a la universidad con unas falencias en cuanto a competencias lectoras, a lectoescritura, que uno a veces dice como que cuánto se gasta este pelado en matrícula, en pensión, en transporte, y cuánto se va a salir a ganar también, cuánto se está ganando un profesional hoy en día. Este, ¿Por qué no se exploró otra opción? Por qué ese afán de que tiene que ser profesional? Porque si no, no es nadie en la vida. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá hay mucha gente que hace carreras, profesiones técnicas y les va bien, les va súper bien. Toda esta gente que trabaja en Ecopetrol y eso, con carreras técnicas, termina ganando mucho más que uno. Pero sí, yo pienso que lo que habría que replantearse un poco es el sistema educativo, que es como lo más complicado. Con este tema, yo creo que vamos a terminar llegando a otro episodio, que de pronto no es el que toca en el momento, o de pronto sí. Es el tema de todo el mundo tiene que estudiar, tú tienes que garantizarle la educación profesional a esa persona, aunque no tenga las habilidades, las capacidades. Y puede ser muy chocante, pero hay que analizarlo bien, detalladamente. Hay personas que no pueden recibir una educación, pero no es porque, a ver, no es porque haya que excluirles per se, es porque seamos conscientes. El mundo todavía no está listo para que todo el mundo reciba el ideal que nosotros hablamos y que buscamos y que se entiende por la inclusión, ¿no? O sea, que todo el mundo tenga o se le garantice sus derechos básicos, educación, salud y demás en las mismas condiciones, pero el mundo todavía no puede hacer esas cosas. Hay universidades que no pueden permitirse eso. Pero no es tanto que el mundo no esté preparado, yo más bien diría que el mundo está cambiando. Y de hecho hay muchas universidades, la universidad donde yo trabajo está ofreciendo carreras técnicas. Los Andes, la Javeriana, están ofreciendo formaciones técnicas porque o sea, yo pienso que de pronto, es lo que te comentaba ahorita, de pronto para las inteligencias artificiales va a ser más fácil reemplazar un docente que a alguien que sepa de mecánica o de electrónica o de electricidad o del trabajo del campo. Total, pues eso es algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo. Además me parecen más, exacto, me parecen prioritarias, me parecen necesarias y me parece que tiene un buen campo laboral, pero, o sea, la discusión tampoco es esa. Yo particularmente siempre le indico esa recomendación a la persona, si tiene un gusto, si quiere trabajar, si es una persona que tiene algo muy claro, decir, a mí me gusta la mecánica. Hombre, si te gusta la mecánica y quieres trabajar en ello, tienes la Pues por posibilidad de ahí es estudiar la un cosa, técnico. ¿sí? ¿Para qué seguirle Sí, dando trillo a otras vainas? exacto. Y bueno, este tema sí es un poco complejo porque hay mucha gente que no está de acuerdo, pero para eso estamos también, para uno seguir escuchando y aprendiendo o defendiendo lo que uno crea que es correcto. En mi caso, la persona que decide estudiar profesional, una carrera profesional, ya sea por el motivo que sea, pero el principal motivo es que eso le guste. O sea, que diga, yo quiero estudiar 5 años de esto, quiero disfrutar 5 años de esto, o realmente anhelo una posición que solo me la puedo permitir estudiando esto. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que aquí lo importante, como para cerrar este tema, que tampoco depende tanto de nosotros, que nosotros somos minúsculos en este tema de toma de decisiones de salud pública y cosas así, y es algo que no solo pasa en Colombia, yo creo que a nivel mundial. Yo pienso que es algo que hay que también tener en cuenta al momento de analizar las dificultades que pueda presentar una persona, no es solo la condición, no es solo la patología, sino también qué hay alrededor de ese chico, de esa persona o de ese adulto con alguna condición o sin condición que también genere las problemáticas a las cuales nos estamos enfrentando, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo. Nosotros acá estamos haciendo una labor que me parece relevante en cuanto las personas se puedan cuestionar y seguir reflexionando sobre estos temas, sobre todo los que hacemos parte, como siempre digo, de la sociedad, somos actores clave. Seguimos trabajando en este tema. Tenemos todavía 5 capítulos más sobre esta temporada, en donde vamos a seguir trabajando más contenidos en redes, igual descojonados en todos lados. Y bueno, ya estamos hablando. Listo, pues, estamos QAP.
hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Te recordamos que somos José Corrales Benedetti y César Moreno quien les habla. Pueden seguirnos en YouTube e Instagram como @descojonados. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Entonces, desde el espacio de la psicología y de la discapacidad, de la inclusión, nos despedimos y los esperamos para el próximo capítulo.